Un lugar para Dios en casa en este 8 de agosto, semana número 19 del tiempo ordinario. El profeta Ezequiel, iniciamos la lectura de este profeta y que se prolongará por 2 semanas. Era sacerdote en Jerusalén cuando junto con otros muchos israelitas fue deportado al destierro de Babilonia. Y a orillas del río tiene la primera visión misteriosa. 4 seres vivientes con estrépito de alas y sobre todo uno en forma humana, rodeado de luz y fuego. El profeta nos explica esta figura. Era la apariencia visible de la gloria del Señor. Esto está en el capítulo 1, versículos 2 al 5 y 24. Luego el capítulo 2, versículo 1. Pero esto es lo principal. Miren, también ahí en el destierro, en tierra extranjera, les alcanza la mano bondadosa de Dios. Dios ha viajado con su pueblo al destierro. Se abre la puerta de la esperanza. En los periodos más dramáticos de la historia, Dios sigue cercano a su pueblo, suscitando profetas que ayuden a sus hermanos y les transmitan su voz. Pero ante una desgracia, creo yo en que Dios sigue allí presente. Y el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, los versículos 21 al 26, nos dice que cuando llegaron a Cafarnaún, los cobradores de impuestos preguntaron a Pedro: ¿su maestro no paga las 2 dracmas? Contestó: sí. Es que después de su nuevo anuncio de muerte y resurrección, el pasaje de hoy se refiere al pago de un tributo por parte de Jesús. Jesús pagaba cada año este didracma a favor del templo, como afirma enseguida Pedro. Cumple las obligaciones del buen ciudadano y del creyente judío, aunque como él mismo razona, el hijo no tendría por qué pagar un impuesto precisamente en su casa, en la casa de su padre. Pero para no dar motivos de escándalo y crítica, lo hace. Jesús se encarnó totalmente en su pueblo, siguiendo sus costumbres y normas. También a nosotros entonces nos toca cumplir las normas generales de convivencia social, recordando que todos nos deberíamos sentir corresponsables de las necesidades de la comunidad eclesial. Por eso, qué importante que tengamos en cuenta esto. Cuentan que en los tiempos de los últimos reyes de Francia, antes de la Revolución Francesa y durante el periodo conocido como despotismo, cuando el rey era el Estado, pues uno de sus súbditos, que tenía el cargo de recaudador de impuestos, se acercó a su rey con una nueva propuesta para aumentar las arcas del Estado. La propuesta del recaudador consistía en cobrar más impuestos ahora a los ricos del reino. El rey, muy complacido ante la ingenuidad de su subordinado, le dijo: No, mi querido súbdito, a los ricos ya no. Son mis amigos casi todos, y si se enojan, ya no me invitarán a sus fiestas, bautizos, y ni me sacarán fotos en las revistas. Todos ellos y nosotros somos gente bonita, y no les podemos hacer esto. Además, ¿cuántos ricos hay en el reino? ¿Cuánto más podríamos recaudar? ¿Cuánto más? No, eso ni pensarlo. Pero te lo agradezco y perdono, no tienes el conocimiento que yo tengo. Pues corrió agitado el recaudador a su oficina, listo para idear una nueva propuesta. Pero cuando se la presentó al rey, este dijo: ¿a los pobres? No, mi querido súbdito, tampoco. ¿A esos de dónde les podemos sacar impuestos? No tienen ni para comer. Además, muchos de ellos son pobres por flojos, por ignorantes, por viciosos, etcétera. No, con ellos no te metas, déjalos como están. Así vivirán allí como puedan. El subordinado, ya todo desorientado, le preguntó al rey: entonces, su majestad, oriénteme, ¿qué me sugiere usted para recaudar más impuestos para la corona? Y el rey le dijo: cóbrales más a los de la clase media, a los burgueses, profesionales, comerciantes, académicos, científicos, músicos, a la mediana burocracia, etcétera. A eso sí. Y el recaudador contestó: pero su majestad, ya les estamos cobrando impuestos. Siempre les aumentamos los impuestos a ellos. Se nos van a enojar. Y el rey le contestó: es posible, pero la clase media tiene algo que las otras clases no tienen, o que muy pocos en ellas tienen. Son los sueños y ambiciones.
Y su mayor sueño es ser ricos algún día. Para lograrlo, ¿sí? Para lograrlo, estudian, trabajan y trabajan. Y sí, se van a molestar por tener que pagar más impuestos, pero su sueño va a ser estar por encima de su enojo. Y por lo mismo seguirán estudiando y trabajando con la misma ilusión de llegar a ser ricos un día. Pero tampoco nos conviene que lleguen a ser ricos, porque luego, ¿quién pagaría impuestos? Por esas razones a ellos hay que cobrarles más impuestos. Recuerda, le dijo el rey, los pobres votan, la clase media paga impuestos y los ricos nos celebran y nos invitan a sus fiestas. El recaudador se quedó impresionado de esa sabiduría y agudeza, de esa agudeza mental de su rey, y lo alabó y se fue a seguir pidiendo impuestos a los de la clase media. Miren, esto sucede mucho. Y estamos sujetos a la vida social, a la vida civil. Y es precisamente ahí en donde con nuestro testimonio podemos construir una sociedad más justa, más humana y más libre. Es mediante nuestras acciones como vamos transformando el orden social. Pero caemos en cuenta de que hay muchas injusticias. De que cuando se ambiciona siempre lo mejor, siempre va a haber alguien que pague las consecuencias de esto. Jesús nos da ejemplo de pagar los impuestos y de cumplir con nuestros deberes sociales, pero que también esto nos impulse a ser muy conscientes de la realidad injusta que puede llevar a cabo esto y que muchas veces puede suscitar en violencia, en más hambre, en más explotación, y que se abra una brecha más grande entre ricos y pobres. Que tomemos conciencia y que sepamos vivir con autenticidad y sobre todo con honestidad nuestros deberes cada día. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un bendecido lunes para todos ustedes.